Estudiamos el Seol primeramente, después estudiamos el, el Hades, ¿ok? Y el Hades estudiamos los dos lugares que existen en el Hades. eh, y bueno, vamos a continuar. Esta sería la cuarta lección y tiene que ver con el infierno, ¿ok? Ahora, es importante entender que el infierno y el lugar de tormento donde estaba el rico en el Hades no son lo mismo, ¿ok? El Hades es un lugar intermedio, como ya estudiamos la vez pasada, donde van las almas o los espíritus de las personas que mueren, ¿ok? Si van con Dios, van al lugar de consolación o al seno de Abraham o al paraíso, como Cristo le prometió al malhechor en la cruz, al que estaba al lado de él en la cruz. Y para los que no obedecen, para los que no están con Dios, pues es un lugar de sufrimiento. Luego dijimos, estudiamos la semana pasada, que al cielo no ha subido nadie, igual que el infierno es un lugar que Dios tiene preparado y es necesario que Cristo venga para que Él, todos comparezcamos ante el tribunal de Él para finalmente Él determinar el destino ya final, pues. Ese sí destino ya no cambiará, pues el destino que cada persona va a tener. Entonces, hoy vamos a estudiar, pues esto, pues el infierno y entender un poco el tema del infierno porque es eh, eh, le cuesta mucho a las personas comprender este tema porque piensan en su interior como un Dios tan bueno, tan justo, tan amoroso, puede tener una eternidad eh, tranquilo mientras muchas almas, la mayoría de las almas que han existido están sufriendo. Entonces, vamos a estudiar esto. Pues ahí, como ven en la pantalla, dice el más allá, el infierno, pues el más allá es la serie, lección 4 el infierno, que también se conoce como el lago de fuego y azul. Entonces, existe el infierno, para algunos sí, para otros no. Es un lugar real, se encuentra en el centro de la tierra, como piensan a veces los protestantes. Los protestantes piensan que hay un lugar aquí en la tierra donde se escucha los gemidos de las personas sufriendo en el centro de la tierra. Pero eso es una mala interpretación porque eh, hay un aspecto que es el mundo espiritual, el mundo de lo invisible, que es un mundo que no puede ser visto por el mundo visible. Nosotros estamos en un universo, vemos la Tierra, nos vemos nosotros, vemos el cielo con las nubes, pero hay un mundo invisible que no estamos viendo, porque no podemos ver a Dios, no podemos ver a los ángeles, no podemos ver a Satanás, no podemos ver qué está pasando en el ámbito espiritual. Entonces, pensar que el infierno, que es un lugar espiritual, ¿ok? Un estado espiritual está en alguna parte del centro de la Tierra, es no entender, no comprender el fundamento de las cosas espirituales. Es un lugar de tormento el infierno, por la forma como lo describe Cristo, así es. Muchas preguntas hay sobre el significado de esta palabra y lugar, pues, ¿ok? Entonces Jesús introdujo la narrativa, en la narrativa bíblica la palabra infierno, porque realmente quien lo usó fue él, mayormente. Antes de él no se había usado esta palabra nunca, pues, infierno. Por la manera en que Jesús la expone, se refiere a un lugar donde existen condiciones terribles para la vida después de este mundo, pues, para las almas. Por eso es que la palabra dice, y Cristo advirtió, que temiéramos a aquel que podía destruir el cuerpo y el alma. ¿Y a dónde? En el infierno, pues. Entonces, Mateo 5:29 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿A qué cuerpo se refiere? Porque ¿qué tiene que ver el ojo
con nuestro cuerpo, eh, con el tropiezo que pueda tener nuestro cuerpo físico. Aquí lo que está hablando Cristo es de los tropiezos que conllevan a pecar contra Dios y a una muerte espiritual, a un lugar que finalmente puede ser el infierno para muchos los que no se arrepienten. Entonces la palabra infierno aparece muy pocas veces en el Nuevo Pacto. En la mayoría usada por Jesús, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan la llegaron a usar en ningún momento. En la primera carta de Pedro, carta de Pedro, ahí dice infierno, pero la palabra es tártaro, no es Gehenna. Entonces el tártaro es un lugar que tiene que analizarse desde el otro punto de vista y tiene que ver con el Hades. ¿Ok? Eh, eh, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan la llegaron a usar. Además de los evangelios, aparece una sola vez en el libro de Santiago. Santiago se hace mención de esta palabra Gehenna o infierno. Jesús la usó siempre como advertencia para no hacer lo malo. Ese era el propósito. O para aquellos que estaban haciendo lo malo. O sea, era una advertencia, como el caso de los fariseos, lo que implicaba que es un lugar de castigo. ¿Ok? Porque, por ejemplo, la usó con los fariseos en Mateo 23:15, dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. ¿Por qué? Por las falsas enseñanzas, por los errores doctrinales y por los malos ejemplos que yo le daba. ¿Ok? Entonces, aprendimos que el Hades y el infierno no es lo mismo, pues. El primero es un estado intermedio y el segundo es un estado definitivo. ¿Ok? El Hades es un lugar intermedio donde están las almas de todos los hombres que han muerto, de todas las mujeres que han muerto desde Adán para acá. Allí están esperando que venga el juicio final, pues. Unos están siendo consolados y otros están siendo atormentados, de acuerdo a la historia que Jesucristo nos enseñó de Lázaro, pues. ¿Ok? Este, y el Hades es diferente a lo que también se conoce como el lago de fuego y azufre. El lago de fuego y azufre Ahí está es bien. el infierno. Sí, ven. Una parte importante de esos movimientos religiosos creen en el infierno como lugar de castigo para el diablo y sus ángeles y para las personas muy malvadas. Otros creen que el infierno no existe, que no es posible que un Dios amoroso castigue a su creación de esa manera y que pueda estar en el cielo tranquilo mientras gran parte de las almas están sufriendo por la eternidad, pues. Sin embargo, el relato de Cristo nos muestra que el rico estaba sufriendo, pues. Aquellos que creen que el infierno es un lugar de castigo, pero que no es eterno. Hay algunos adventistas que ellos no creen en el infierno, ¿no? Pero algunos que medio tienen la idea del infierno dicen que sí que existe, pero que no es un lugar eterno, que en algún momento se apagarán las llamas y cesará el castigo, pues. Eso es lo que creen algunos. Otros dicen que existe, pero no será un lugar de tormento, sino un estado de reflexión, de meditación, para que las personas evalúen la clase de vida que llevaron mientras estaban en el cuerpo. Entonces, esto, algunos pues están en base a la palabra de Dios, uno solo, ¿ok? Sin embargo, el error de todas estas 4 posiciones, por ejemplo, este que es el primero, que es el que más se acerca a lo que dice la palabra, es que muchos creen que es para las personas muy malvadas y hay personas que moralmente o a los ojos de la sociedad son personas honestas, responsables y también van a ir al infierno porque no obedecieron. La razón por la cual hay oposición a aceptar la existencia del infierno, hermanos, y eso es lógico, se basa en que las personas no quieren, pues. Las personas no quieren creer que habrá un lugar de sufrimiento en la vida venidera. No quieren pensar en la posibilidad de que ellos mismos o sus seres queridos vayan a estar en ese lugar de castigo. Porque todo el mundo quiere creer que no importa cómo vivan, cuánto pequen, cuánto desechen a Dios, ¿ok? Ni qué es lo que practiquen, que igualmente piensan y quieren que van a estar disfrutando de las bendiciones celestiales. Y eso es lo que piensa la mayoría. Usted le pregunta a cualquiera y dice, no,
mi papá, mi mamá, mi tío, mi primo, mi hijo, mi hija, están con Dios, ¿ok? Pero la palabra nos enseña claramente la existencia del infierno y que será el destino final de los desobedientes, ¿ok? De aquellos que no quisieron obedecer a Dios, su palabra. Es necesario recordar que Dios utiliza cosas, situaciones, personas de la vida cotidiana de los hombres para explicar lo que es y sucede en el mundo espiritual. El mundo espiritual no lo podemos ver, hermano. No lo podemos percibir con nuestros órganos o con nuestros sentidos físicos. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios para que podamos medio comprender qué es lo que está pasando en el mundo espiritual, Dios usa, o Cristo usa, o el Espíritu Santo usa, cosas que sí conocemos, ¿ok? Entonces, cuando nos habla de un paraíso, nos parece algo precioso, lleno de árboles, fruta, un lugar de descanso, agua, alimento. Entonces, claro, no quiere decir que el cielo es exactamente así, con árboles y frutas y cosas por el estilo, pero nos está dando la idea de que es un lugar hermoso donde cualquier ser humano quisiera estar. Entonces, eso es la manera como Dios utiliza para explicarnos lo espiritual, lo que es y sucede en el mundo espiritual, lo invisible, símbolos, metáforas, parábolas que representan la realidad del mundo espiritual. Entonces, el infierno es uno de esos temas que Dios utiliza y que de una manera u otra trata de enseñarnos para que nosotros eh, podamos comprender, pues. ¿Ok? Cristo usa llamas en su descripción del infierno, cuando habla de ese lugar de tormento, usa azufre, usa gusanos, usa crujir de dientes como símbolo, pero sin embargo el tormento no es simbólico. Lo que sí es simbólico es el azufre, los gusanos, porque no habrá gusanos en el mundo espiritual. Lo que no es simbólico es el crujir de dientes y es simbólico al mismo tiempo porque no necesariamente vamos a tener dientes en el mundo venidero. Sin embargo, cuando estudiamos la resurrección que nos habla la palabra, sabremos que se nos dará cuerpo. Entonces quiere decir que posiblemente pues ese cuerpo, como lo tenía Cristo resucitado, tiene dientes. Y al tener dientes, pues habrá crujir de dientes. ¿Y cuándo se crujen los dientes, hermano? Ante el terror o ante el dolor, ante la angustia y ante el sufrimiento. ¿Sí? Sabemos que el sufrimiento, el dolor intenso, lo desagradable, lo terrible que es quemarse, nuestra piel se derrite y muere. Esa es la visión que quiere transmitir la palabra. Es una transmisión, es una visión dura, hermanos, muy dura, porque imaginemos nosotros una persona quemándose viva, hermano. Pero en este mundo generalmente las personas se queman, le apagan el fuego y bueno, después se va recuperando, aunque le quedan cicatrices y otros sencillamente mueren. En el caso del infierno es unas llamas que nunca se apaga y tendremos un cuerpo que no muere. O sea, aunque en el infierno finalmente no haya llama física, vuelvo a repetir, Cristo utiliza elementos que podemos conocer para tratar de imaginarnos nosotros con nuestra mente finita, con nuestra mente limitada, cómo es el mundo espiritual. Lo que sí debemos estar seguros es que el infierno es un lugar de tormento, es un lugar de dolor, es un lugar de tristeza, es un lugar de oscuridad, es un lugar donde nadie quisiera estar, porque es un tormento eterno. Eso sí es real. Eh, por qué Jesús usó esta palabra? ¿De dónde la extrajo? Pues, ¿qué significaba para los oyentes de aquel tiempo? Porque cuando estudiamos la palabra, hermano, primero debemos ubicarnos a quién le está hablando Cristo, pues, y en qué época está hablando. Porque cuando uno habla, por ejemplo, eh, el lavarse los pies los unos a los otros, hoy todo el mundo usa zapatos. Hoy las personas, las mujeres, pues que son las que usan sandalias con los pies descalzos, bueno, ella llega a su casa y se baña. ¿Por qué entonces
tenemos que analizar eso del lavamiento de los pies o lavarse los pies unos a los otros, porque eso tenía que ver con la costumbre de aquel entonces, que la gente caminaba por senderos de tierra y caminaban horas y horas y todo el día para arriba y para abajo y resulta que llegaban con sus pies todos mugrosos, llenos de polvo, sucios y a veces de barro. Entonces llegar a una casa donde iba de visita no podía estar con esos pies. Entonces era una costumbre lavarse los pies, pues. Entonces debemos entender eso, hermano, para poder interpretar correctamente la palabra de Dios. Entonces, origen de la palabra infierno. Entendiendo el origen de la palabra infierno, vamos a entender qué fue lo que Cristo quiso enseñarnos. La palabra infierno proviene de un lugar que existía en la cercanía de Jerusalén en aquel tiempo, pues. Y antes de eso, pues, ¿ok? Eh, este lugar era conocido y nombrado como Gehenna, palabra cuyo origen posiblemente es de origen hebreo, Geinón, ¿ok? De la palabra Geinón viene una, lo que Cristo usó, que es Gehenna. ¿Y qué era Gehenna o Geinón? Se refería al valle de los hijos de Hinón o el valle de Tofet, como posteriormente fue nombrado. Era un valle que estaba al lado de Jerusalén, ¿ok? De la ciudad de Jerusalén. La palabra Gehenna es un derivado de Geinón o Geinón, pues. ¿Y qué tiene de especial este valle? Bueno, cuando el pueblo de Israel tomó esta tierra, ¿verdad? Recuerdan que Dios arrojó a todas estas naciones de allí. Era un valle bonito, pues, dice la historia, pues, porque no era un valle que estaba contaminado y ni donde se hacían cosas como se llegaron a hacer. Pero con los años se fue usando para hacer sacrificio a los dioses paganos. O sea, ese valle lo empezó a usar Israel. Recuerden que el problema de Israel fue la idolatría para sus prácticas, no de sacrificios al Dios verdadero, sino a los dioses de las naciones paganas. Entonces, una de sus prácticas era pasar a sus hijos por fuego. O sea, los quemaban, hermano, para darlo como sacrificio a los dioses de Canaán, pues. El rey Acaz y el rey Manasés practicaron estas terribles abominaciones en ese valle, en el valle de Ge-Inón. Segunda de Crónicas 28, del 1 al 4, dice, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los Baales, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinón e hizo pasar, fíjese, a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Esto fue una práctica repugnante, abominable para Dios, porque no solamente era la idolatría, sino que sacrificaban a sus hijos. El pueblo de Israel sacrificaban a sus hijos. Realmente era una sociedad extremadamente corrompida, haciendo estas prácticas abominables. Entonces, ¿qué pasó? Que era un valle donde se escuchaban los gemidos, el lloro, los lamentos de esos niños. Gehenna llegó a conocerse como el Valle de los Gemidos, por los lamentos, llantos y agonía de los niños que fueron quemados vivos, y Tofet significa abominación, detestación, por eso se le llama el Valle de Tofet, porque ese nombre fue posterior, porque significa el Valle de abominación, el Valle de la detestación, o sea, cuando el recién nacido se lo quitaban a la mamá y iban y lo sacrificaban y lo quemaban vivo apartado de su madre cuando aún necesitaban del alimento de sus pechos. ¿Ok? Jeremías 7 del 31 al 33 dice, y han edificado los lugares altos de Tofet. Fíjense entre cómo era la maldad de Israel, que unos años después, cientos de años después, todavía estaba esa práctica con Jeremías, que está en el valle del hijo de Ginón. Este es el valle del hijo de Ginón, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Por tanto, de aquí vendrán días, ha dicho Jehová,
en que no se diga más Tofet ni valle del hijo de Ginón, sino valle de la matanza. Y serán encerrados en Tofet por no haber lugar, perdón, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves de los cielos, de la bestia de la tierra, y no habrá quien los espante. ¿Qué estaba pronosticando Dios, hermano? Para cuando ya el tiempo en que Cristo vino, ese valle, que era un valle que creo que por el tiempo vamos a tener que dividir esta lección en dos, porque es una lección muy interesante. El, el, ese valle, primero era un valle hermoso, después se convirtió en el valle de la matanza, de los gemidos. Aquí Dios estaba, por medio del profeta, estaba prediciendo, estaba anunciando que ese valle se convertiría en el valle de la matanza y que se empezarían a enterrar en Tofet los personas, pues, por no haber lugar en otro sitio. Y dice, y serán los cuerpos muertos de este pueblo. ¿Y qué quiere decir muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo? Que no serían enterrados, sino que estarían al aire libre, pues a la intemperie. Ya nosotros podemos imaginarnos, hermanos, porque cuando uno ve un animal muerto en la calle, es hediondo, bueno, me disculpan si soy muy expresivo, pero es importante estudiar el infierno porque ninguno de nosotros debemos arriesgarnos a ir al infierno y debemos realmente comprender vividamente, claramente, que ese es un lugar terrible. Entonces, imagínense ustedes los cuerpos de esos animales que uno ve en la calle muertos, hediondos, horrible, pues aquí está hablando de que serían cuerpos de hombres y mujeres que serían lanzados ahí, que serían comida de las aves del cielo, de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. ¿Ok? Ahora, el rey Josías fue el que acabó con estas prácticas. ¿Ok? Entonces, la idea de cuerpos descomponiéndose, siendo comidos por aves y bestias, nos lleva a pensar en un lugar de hediondez, de gusanos, mosca, un lugar de podredumbre y corrupción total, un sitio a donde ningún hombre querría ir, ¿verdad? Entonces, en Segunda de Reyes 23:10, el rey Josías dice, asimismo profanó a Tofet, o sea, quitó esas prácticas que había en ese valle, que está en el valle del hijo de Hinón, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Molot. Después Isaías 30:33 dice, porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira, que es una pira, pira es algo que tiene, que es, eh, se prepara pues con muchas cosas para que encienda un enorme fuego. Dice, cuya pira es de fuego y mucha leña, el soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende. Hermanos, es importante comprender que este valle, aunque se estaba anunciando de lo que llegaría a convertirse, también de una manera u otra debemos comprender que en el fondo este valle iba a representar lo que era el infierno. ¿Ok? Y eso es lo que Cristo utiliza. Cuando Cristo habla infierno, Heinon, Cristo está hablando del valle de los hijos de Hinón, o el valle de la Matanza, o el valle de Tofet, pues. Estaba haciendo mención a eso. Ahora, ¿por qué lo usa? Porque cuando él les estaba hablando a los fariseos y a los que lo estaban escuchando, ellos automáticamente sabían de qué estaba hablando. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros en todas las ciudades hay vertederos de basura, o sea que los seres humanos generamos mucha basura, también hay animales muertos, hay de todo. ¿Qué hace? Se recoge eso y se lleva a un vertedero. Ahora, ¿qué se hace en el vertedero? Pues muchos vertederos lo que hacen es quemar lo que llega ahí, otro lo tritura, pero la mayoría de los países lo que hacen es quemarlo. Entonces siempre hay un fuego ahí encendido. Eso es para que ustedes vayan viendo la idea de lo que es el infierno, pues. El uso que hizo Jesús, ¿ok? De la palabra gehenna o infierno. Jesús siempre utilizó las cosas cotidianas de la vida diaria, la naturaleza, las costumbres, el mundo físico para explicarle lo que sucede en el mundo espiritual. Como hombres con mentes limitadas a este mundo,
Jesús usó lo que el pueblo de Israel conocía y podía entender como un lugar terrible, desagradable. ¿Por qué? Porque en ese valle era un vertedero de basura, pero un vertedero de basura no cualquiera, porque nuestros vertederos de basura generalmente no, sí habrá animales muertos, pero no, va a haber, no van a haber hombres muertos, siendo comido por las ratas, comido por los zamuros, pues. Pero Cristo usó esa referencia, hermano. Y lo que nos está mostrando es que el infierno es un lugar terrible, un lugar que no deberíamos arriesgarnos a ir. Entonces, para enseñar sobre el infierno, utilizó el vertedero de basura de la ciudad de Jerusalén, lugar donde nadie quería estar. En aquel entonces lleno de basura, de cuerpos de hombres y de animales en descomposición, tanto de animales como criminales, hediondez, inmundicia, corrupción, pudrición, gusanos, con gran cantidad de diferentes clases de bichos, como los gusanos, moscas, ratas, aves de rapiña, donde los gusanos parecía que nunca mueren. ¿Por qué nunca parecían que nunca mueren? Porque siempre había, hermano. Claro que morían los gusanos, tal vez duraban un día, 2 días, pero era tanta la reproducción de gusanos que pareciera que nunca se acababan, porque siempre estaban allí. ¿Ok? Entonces, es este abominable lugar existente en tiempo de Jesús, o sea, estaba cuando el tiempo de Jesús, fue usado para representar lo que sería el tormento eterno. Eso es lo que Cristo quiso mostrarle. Él les está explicando a ellos, les decía, mira, el infierno, y cuando usa la palabra ajena, les está diciendo el infierno es como, o parecido, o imagínense a algo similar a lo que ustedes conocen aquí en este valle. Los judíos de aquel entonces comprendieron claramente lo que se les quería enseñar, porque conocían lo desagradable y terrible que era ese lugar, cuya historia se remonta a varios siglos atrás, pues. Era un lugar terrible, hermano. Era un lugar terrible. Y aún en ese tiempo había lamentos. ¿Por qué? Porque dicen los historiadores que, por ejemplo, cuando ejecutaban a un malhechor, porque ahí lanzaban a los malhechores muertos, pues ese era el uso que le daban. Un malhechor muerto, ellos a veces lo lanzaban y resulta que no había muerto, pues. Y ese malhechor duraba días, semanas agonizando en ese lugar, quejándose y lamentándose. Y no era uno solo, sino que a veces habían varios, pues. Un lugar contaminado donde se llegó a escuchar los llantos y lamentos de los niños quemados vivos, también como los lamentos de los moribundos. Ahora, la pregunta es, ¿a quién le gustaría vivir en un lugar de eso, hermano? Un lugar lleno de gusano, de hediondez, de fuego quemando la basura, el mal olor, el azufre, el humo que llena y le pega a uno en la cara y no lo deja respirar. Pues el infierno es peor que ese sitio. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué es el infierno? Es un lugar de condenación, castigo y tormento. Eso fue lo que quiso transmitir Cristo. Los que quieren tratar de quitarle fuerza a la palabra infierno se equivocan, porque el infierno es real. Entonces, cuando escuchamos, por ejemplo, el testimonio de personas que han estado presas en una cárcel terrible, porque hay cárceles que son terribles. Hay otras en los países desarrollados que dicen que parecen resort, pero en países como los nuestros muchas veces las cárceles son de una condición lamentable. Y ellos dicen que eso era terrible, estar ahí encerrado y sin poder salir, aunque muchos tenían la esperanza de salir una vez que cumplieran su condena, 3, 4, 5, 20 años. Pero del infierno no se puede salir, hermano. Del infierno nunca se podrá salir, por lo menos lo que nos ha revelado la palabra. Si más adelante Dios decide hacer otras cosas en su soberanía y en su poder y en su decisión, pues ya eso será más adelante, pero no sabemos nada ahorita. Ahorita lo que sabemos es que es un lugar eterno donde las personas sufren por la eternidad. Entonces es un lugar de condenación. Mateo 25:46 en el juicio de las naciones dice, irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es un castigo, el infierno es un castigo.
No es un lugar vacacional, no es un lugar para reflexionar, no es un lugar donde la persona va a estar ahí meditando, es un castigo. En Mateo 23:33 dice, hablando a los fariseos y de una manera dura, dice, serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Entonces estamos viendo ya dos palabras. El infierno es castigo eterno y el infierno es condenación. Dos palabras totalmente negativas. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le está dando Cristo a los que los están escuchando? Mira, el que vaya al infierno va a sufrir como esos moribundos y esos niños que fueron sacrificados, quienes finalmente murieron, pues, descansaron del tormento al morir, pero el lugar que Jesús menciona, el castigo, el tormento, el sufrimiento nunca acabará, es un tormento eterno, o sea, es mucho peor que cualquier cosa que podamos imaginar. Entonces, en la resurrección se nos dará un cuerpo que puede estar en ese infierno, un cuerpo espiritual, un cuerpo que está preparado para ocupar el cielo o para vivir sufriendo eternamente en el infierno. ¿Ok? El infierno es un lugar de fuego y azufre. ¿Ok? También lo dijo Cristo en Mateo 18, del 8 al 9. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo manco que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Entonces es un fuego. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos, ser echados en el infierno de fuego. Entonces, ¿cuál es la idea del fuego, hermanos? Pues ya nosotros debemos imaginarnos que que el fuego es algo que lastima, daña, quema, causa dolor y realmente su daño es fuerte porque no es como cuando usted se lastima, se hizo una herida, duele, pero la herida se cierra y queda una cicatriz. Pero el fuego muchas veces quema grandes extensiones de la piel. En Marcos 9:43 dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Eso es un fuego que nunca acabará. ¿Ok? Vuelvo a repetir, hermanos. Cristo utiliza la palabra fuego para que nosotros tengamos una idea, pero el infierno será un estado peor de lo que Por nosotros favor, podemos siempre miras. imaginar en este mundo. ¿Ok? Entonces, dice eh, fuego y azufre. El azufre, hermanos, es algo desagradable al olfato del ser humano. Cuando nosotros olemos el azufre es algo que de una vez volteamos es repugnante. Entonces imagínense, fuego. Esa es la visión que quiso Cristo mostrar. Fuego, gusano, dolor, azufre, llanto, crujir de dientes. Realmente es una advertencia seria para todo ser humano y especialmente para nosotros lo que hemos oído y hemos venido a los pies de Cristo, porque lamentablemente hay algunos que han obedecido y finalmente se terminan apartando. Entonces, ese lugar, hermanos, infierno, no hay reposo, no hay descanso, porque la llama nunca se apaga. El cuerpo que nos van a dar es un cuerpo que vivirá eternamente. Es un lugar de fuego, es un lugar desagradable, es un lugar terrible. No hay paz, no hay reposo. Por eso dice destruir el alma en el infierno. ¿Cómo se destruye el alma en el infierno? No es que el fuego se la consume y finalmente desaparece, no, sino qué clase de vida, hermanos, es tener un sufrimiento eterno, día y noche, sin descanso, sin decir, bueno, por lo menos me viene una hora de descanso y voy a estar tranquilo. No, no va a haber. Apocalipsis 21:8 nos dice, pero los cobardes incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese lago con fuego y azufre es la referencia que Cristo hizo de el infierno. ¿Ok? Porque
el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, pero también nos dice la palabra que el diablo es echado ahí. También se describe como un horno de fuego. Mateo 13, 41, 42 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, un lugar donde habrá un lamento eterno y un crujir de dientes. Crujir de dientes es terror, dolor, cuando la persona siente un terror extremo y los dientes le pegan uno con otro, o cuando la persona tiene un dolor tremendo y los dientes también chocan pues, entre sí. También un lugar donde el gusano nunca muere, pues estamos hablando de que no estamos hablando de gusanos literales, sino que Cristo nos está describiendo un lugar horrendo. Imagínense uno vivo y lleno de gusanos, hermano, y sin poder morir, pues. Pero no son gusanos reales, sino lo que nos quiere representar es un lugar terrible, pues. Un lugar donde ningún hombre quiere ir ni estar, pues. Los gusanos en la vida real se van comiendo la carne, los huesos, y van desapareciendo el cuerpo, pues. Marcos 9:44 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Isaías profetizó sobre este lugar, hermano. Isaías 66:24 dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. ¿Qué lugar es ese? Pues ese es el infierno. ¿Y quiénes son los que van a ir? Los hombres que se rebelaron contra mí, los que desobedecieron. Hermanos, el infierno será un lugar de tormento emocional. Las personas que vayan al infierno sufrirán emocionalmente, estarán tristes, lamentándose, deprimidos, llorando, aterrorizados, con dolor. Habrá conciencia de su condición, llorarán amargamente y crujirán sus dientes, sufrirán de un gran remordimiento y no tendrán ninguna esperanza de salir de allí. Emocionalmente hablando, uno de los peores sufrimientos es perder la esperanza, hermano. Cuando ya la persona no tiene esperanza, ya no tiene razón para vivir. Imagínense estar en un lugar donde no hay esperanza de salir, porque la esperanza es lo que ayuda a muchas personas a seguir adelante, a seguir luchando, porque tienen la esperanza de que algún día cambiará su situación. Pero los que vayan al infierno no tendrán ninguna esperanza. Terrible, ¿verdad? Terrible, terrible. O sea, realmente el infierno es algo horroroso, ¿no? Yo cuando estudié el infierno a profundidad hace unos años atrás, realmente me impactó la profundidad del tema del infierno. Porque uno siempre dice el infierno, la llama, pero siempre lo toma muy a la ligera, pero realmente es un lugar horroroso. Mateo 13:50 dice, y lo echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Será un lugar de tinieblas y humo, un lugar donde no se tendrá reposo o descanso. Mateo 8:12 dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, excluido de la presencia de Dios a una perdición eterna. Apocalipsis 14:11 dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia a su imagen. Esto es una aplicación del castigo que iban a sufrir aquellos que se sometían al imperio romano y a la adoración al César. Ni nadie que reciba la marca de su nombre. O sea, su tormento sería por los siglos de los siglos, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. ¿Ok? ¿Quiénes irán allí? Pues los que no obedecen a Dios. Un lugar donde no se tendrá reposo ni descanso. Mateo 8:2 dice, mas los hijos del reino
serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Esto lo habíamos leído. Un lugar donde se estará separado de Dios por la eternidad, también es un lugar, esa es la condición. Según de Tesalonicenses 1:9 dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Eh? O sea, no tendrán esperanza de que algún día puedan estar con Dios. Ahora, la pregunta, hermanos, es, ¿Jesús solo quería infundir miedo? Ese sería su propósito, porque muchos piensan que el infierno no existe. Entonces, ¿sería que Cristo lo que quería era infundir miedo y que realmente ese lugar no existe? Por ejemplo, en nuestras vidas hemos experimentado la manera como nuestros padres nos educaron. Y cuando nosotros no éramos cristianos, de repente algunos practicamos esto, nos disciplinaron a su manera, ¿verdad? Algunas veces querían infundir miedo en los niños pequeños. ¿Y qué decían? Voy a llamar a la policía para que te lleven preso. No lo iba a hacer, pero mentían para que se portaran bien. Después le decían a otro cuando, cuidado, te sale el coco por no portarte bien. A otro le decían, te voy a regalar a otro porque ya me tienes cansado o cansada. Todo era mentira porque los padres realmente no tenían intención de regalarnos o llamar a la policía. Solo querían infundir temor a sus hijos para que obedecieran. Eso fue lo que hizo Jesucristo, tratar de meternos miedo. Algunos piensan que es eso. Pero ¿qué estaban haciendo nuestros padres? Estaban mintiendo y Cristo no mintió nunca. Entonces, cuando Cristo enseñó esto, no estaba mintiendo. Está hablando de un lugar real, pues. ¿Estaba mintiendo Jesús? Claro que no. ¿Solo quería asustarnos? Tampoco, claro. ¿No es real el infierno? Sí es real. ¿No es un lugar de tormento? Sí es de tormento. ¿No es un lugar que causaría sufrimiento como estar entre llamas? Desde luego que sí, pues. ¿Por qué usar como referencia un lugar tan terrible como el basurero de la ciudad y lugar de cuerpos sin sepultura? Entonces, este Valle de Ginón, hermanos, era un lugar donde por la basura y la cantidad de cuerpos pudriéndose, era un valle donde las llamas siempre estaban encendidas, nunca se apagaban, pues, siempre estaban alimentando el fuego para poder quemar a todas esas cosas. Y Cristo usó esa referencia para hacernos ver a nosotros y a los fariseos y a todos los que busquen la palabra del Señor, que ese es un lugar terrible, un lugar donde nadie quiere vivir. ¿Ok? Y nosotros debemos tener cuidado de no llegar a ese sitio. Para concluir, hermanos, me dio tiempo de terminar el estudio. Hermanos, esforcémonos por no ir a ese lugar terrible. Nosotros somos los que definimos nuestro destino final de acuerdo a lo que hagamos en esta vida. Jesús nos está hablando, Jesús no está hablando por hablar, ni exagerando para infundir miedo. La desobediencia ha sido el gran problema, la pared de separación entre los hombres y Dios. Dios ha demostrado que es muy severo ante la desobediencia y la maldad, pues. No pensemos que el que desobedezca a Dios no va a recibir el castigo. ¿Para qué usar el nombre de un lugar real, terrible y desagradable como el basurero a la afuera de Israel para describir un lugar invisible de castigo que según muchos no existe o no es de castigo, sino de reflexión? No tiene ninguna lógica. El infierno es un lugar a donde ninguno debería arriesgarse a ir, hermanos. Entonces, hermanos, esta es la enseñanza de este día con relación al infierno. Espero que les pueda servir para comprender mejor este tema que es importante y necesario que lo estudiemos. Sé que hoy en día muchos son los que no les gusta que le hablen del infierno o que le estén hablando del pecado, pero nosotros tenemos que ser advertidos para no cometer el error de que terminemos yendo a ese lugar. Que Dios les bendiga, hermanos, y gracias. Hermano Jaime.